Listo, chicos. Entonces iniciamos con la que viene a ser la segunda parte de este bonito curso que es microbiología y parasitología. Estas son básicamente las generalidades de los parásitos, ¿no? Entonces vamos a iniciar, ¿no? Antes de ir en sí de lleno al parasitismo, porque en sí es una es una, digamos, una asociación, una relación biológica que van a tener dos seres, ¿ya? Es importante que ustedes conozcan en sí las asociaciones biológicas que normalmente conocemos, y esto normalmente incluso lo enseñan en las academias, ¿ya? Básicamente en biología, ¿ya? Por ejemplo, tenemos al famoso inquilismo. Básicamente el inquilismo suena como que a inquilino, ¿no? Suena como a huésped. Es básicamente cuando un ser se aloja en el otro sin producirle daño y sin derivar alimento de él, ¿ya? Un ejemplo de inquilismo son básicamente las que pueden ser cualquier relación entre dos seres como tal, ¿no? Por ejemplo, así se llama, epífitas. Aileen, ¿qué son las epífitas? ¿Qué me estás hablando tú? Son las orquídeas, chicos, ¿ya? Las orquídeas. ¿Cómo así las orquídeas, Aileen? No sé si lo habrán visto alguna vez, ¿ok? Las epífitas básicamente crecen sobre los árboles normalmente en en la selva, digamos, tropical, ¿ya? Entonces tenemos un árbol acá y van a crecer una orquídea por aquí, ponte. Ya crece una orquídea. No le quita, digamos, no le quita nutriente, no le quita absolutamente nada, simplemente se aloja en el otro sin producirle daño y tampoco deriva alimento de él. La orquídea crece dentro del árbol, ¿ya? Pero no le hace nada. Es como si fuera un inquilino simplemente, ¿ya? Eso es un inquilismo, eso es una relación de inquilismo. Luego tenemos la relación, digamos, de la simbiosis. La simbiosis es básicamente dos seres que viven juntos de tal manera que la asociación supone una ventaja mutua. Les hago una pregunta. ¿Ustedes han visto Venom? ¿Han visto Venom? ¿La peli? Ya. ¿Se acuerdan que Venom básicamente, o bueno, no sé si escucharon en la película en algún punto acerca de que era un simbionte y que hacían simbiosis? ¿Ya? Era un simbionte efectivamente, porque si te das cuenta, Venom al chico, en este caso no me acuerdo cuál era el nombre del personaje, pero al chico le ofrecía super fuerza, le ofrecía básicamente una especie de inmortalidad, ¿no? Super velocidad, o sea, básicamente le confería poderes. Y Venom necesitaba del chico porque básicamente necesitaba un cuerpo donde habitar. Entonces vivían juntos, convivían juntos, ¿ok? Y esa asociación suponía una ventaja mutua para ambos. Para Venom, un cuerpo donde vivir y para el chico superpoderes. Esa es una relación ficticia, por ejemplo, acerca de una relación simbiótica, ¿ya? Pero, digamos, poniéndole un poquito a la realidad para que me puedas escuchar o para que me puedas entender más o menos. Por ejemplo, entre una alga y un hongo. Entre una alga y un hongo, ¿ya? La asociación entre una alga y un hongo, chicos, es básicamente que el alga normalmente realiza la fotosíntesis y el hongo le proporciona protección y humedad. O sea, ambos se benefician. Esa es una relación simbiótica. Ambos se benefician, ¿ya? Eso es lo interesante. Luego tenemos básicamente el comensalismo. El comensalismo es un poquito más conchudo, ya la relación empieza a cambiar un poquito más. En la relación de comensales viven en una relación estrecha en la que uno se beneficia de la relación y el otro ni se beneficia ni sale perjudicado. Básicamente le da completamente igual. Un ejemplo de esto son, por ejemplo, las famosas rémoras. ¿Ya? ¿Qué son las rémoras? Básicamente las rémoras son como unos pececitos que se adhieren normalmente a a los tiburones, ¿ya? Perdóname que este es el peor tiburón que has visto seguramente, pero es un tiburón, ¿ya? Normalmente las rémoras son unos pececitos que básicamente se adhieren a los tiburones. ¿Para qué se adhieren a los tiburones? Para comer, digamos, las células muertas o lo que se le pega al tiburón, ¿ya? Y esa es una relación, digamos, de comensal, ¿no? Porque uno sí se beneficia, pero al otro, pues, le da igual. O sea, el tiburón tenga o no tenga su piel muerta ahí, le da completamente igual, ¿ya? El tiburón está buscando su alimento, pero la rémora sí sale, digamos, beneficiada de esa relación, porque, digamos, ella sí se está alimentando en este caso de lo que le sobra al tiburón, ¿ya? Y luego tenemos ya las relaciones malignas, ¿no? Ya que ya tienen un poquito ya del tema de parásito. Ahí sale la palabra parásito, porque la relación parasitaria es una asociación en la cual solo uno de los socios, digamos, que es el parásito, se beneficia y el otro sale completamente perjudicado.
La palabra perjudicar o la palabra donde se sufre daño es básicamente el hospedador. Entonces, el que sale, digamos, beneficiado es el parásito y el que sale perjudicado es el hospedador. Y cuando nosotros hablamos del parasitismo, en general de la relación parasitaria, es muy importante que ustedes entiendan la palabra de poder patógeno. ¿Qué es el poder patógeno? El poder patógeno es básicamente un parásito se considera más adaptado a su huésped cuando le produce menos daño, ¿ya? Hay algunos parásitos que tienen un poder patógeno muy alto y hay otros que tienen un poder patógeno muy bajito. O sea, hay algunos parásitos que se adaptan a su huésped y le producen menos daño, ¿ya? Este es digamos, un patógeno menos virulento. Mientras que cuando tiene mayor capacidad patogénica, le va a producir mayor daño al huésped, ¿ya? Y por último, no es importante que también recuerdes esta, que es el oportunismo. Y el oportunismo también lo vas a ver en las bacterias, ¿ya? Como su mismo nombre dice, una relación de oportunismo también tiene que ver un poquito con la parte parasitaria, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? ¿No han escuchado alguna vez que los pacientes normalmente oncológicos o los pacientes de repente con VIH? ¿Cuál es la característica de los pacientes oncológicos, de los pacientes con VIH, e incluso los pacientes diabéticos o hipertensos? ¿Qué característica tienen todos estos? ¿Alguien me puede dar una característica que compartan todos estos? Un paciente oncológico, un paciente con VIH, un paciente con diabetes crónica, si bien de mucha data, igual un paciente hipertenso de mucha data. ¿De qué se caracterizan todos estos? Tienen una característica todos en común, aunque no lo crean. ¿Saben cuál es? Exactamente, un sistema inmunológico bajo. Exactamente, más propenso a enfermedades. Se les llama inmunodeficiencia. Inmunodeficiencia. ¿Ya? Inmunodeficiencia. Todos estos comparten la característica de que son inmunodeficientes. Un paciente oncológico es muy propenso a agarrar una infección. Un paciente con VIH es sumamente propenso a agarrar cualquier tipo de infección. Los pacientes con VIH no pueden comer en la calle, porque normalmente, por ejemplo, acá en Perú, en la calle, la mayoría que vamos a encontrar en las bebidas o incluso en la comida está contaminado. Pero como nosotros, las 20 personas que estamos aquí ahora en Zoom, somos bien forchis, o sea, somos inmunocompetentes, porque es la palabra, nosotros somos inmunocompetentes, a menos que alguien tenga acá un linfoma Hodgkin de la nada ya. Pero si la mayoría de aquí somos inmunocompetentes, nosotros, cualquier mínima infección o cualquier mínimo microorganismo que ingresa a nuestro sistema, el sistema inmunológico se va a encargar de deshacerse de él. Pero estos pacientes no. Estos pacientes son muy propensos a agarrar cualquier tipo de infección. La más mínima la van a agarrar. ¿Y sabes quiénes son los desgraciados que se aprovechan de esa oportunidad? Son básicamente los parásitos o las bacterias o los virus oportunistas, así se les dice. Agarran la oportunidad de infectarte. Literalmente esa es la definición. Son microorganismos que básicamente no causan, digamos, patologías en huéspedes que son inmunológicamente normales, o sea, inmunocompetentes, pero invaden a todos aquellos que están débiles, todos aquellos que son inmunodeficientes. Paciente con VIH, paciente oncológico, paciente con alguna enfermedad crónica de larga data, ¿ya? Todo esto para explicarte a modo de introducción para introducirte al mundo de la parasitología, porque sí, toda relación que llevan entre los seres humanos o entre animales o incluso en la relación que tenemos incluso con las bacterias, virus, parásitos, hongos, lo que tú te puedas imaginar tiene un nombre, ¿ya? Pero la que vamos a estudiar en todas estas clases que vamos a estar viendo es la relación parasitológica y de paso también la oportunista, porque es un poco parasitaria también, ¿no? O sea, un microorganismo que agarra la oportunidad cuando estás débil, te chapa cuando estás débil, también es un poquito parasitario. ¿Listo? Entonces, esta es la introducción básicamente a parásito. Ahora vamos a hablar un poquito de la terminología, ¿no? Como yo te decía, ¿no? La palabra huésped o la palabra hospedero se utiliza para denominar al animal que recibe el parásito, ¿no? O sea, el que es básicamente dañado, ese es el huésped o el hospedero, ¿ya? Ahora, hay un tema. Normalmente el huésped se va a dividir, van a darse cuenta que en las clases sus profesoras les va a decir, ah, esto es un huésped definitivo, esto es un huésped intermediario, este es un huésped transportador o lo que sea. Y tú vas a decir, ¿qué me está hablando la profesora? Ahora te voy a explicar para que no estés perdido en ese momento. Cuando te dice que es un huésped definitivo, es aquel parásito que en su estado adulto, eh, cuando está adulto, básicamente el parásito dentro tuyo, tiene la capacidad de reproducirse sexualmente dentro de ti, ¿ya? No dentro de ti, bueno, dentro de un animal, ¿no? Ese es el huésped definitivo, o sea que el parásito dentro suyo puede hacer una reproducción sexual.
El huésped intermediario normalmente suele tener formas larvarias, ¿ya? O sea, formas, digamos, ¿cómo decirlo? De crecimiento del parásito. No es el parásito adulto, es una forma larvaria en desarrollo. O en la cual normalmente hay una reproducción de manera asexual. Y el huésped paraténico transportador es el que tiene formas larvarias, pero que no tiene ningún tipo de reproducción, ni sexual ni asexual, simplemente lleva la forma larvaria. Ese es el huésped transportador. De ahí tenemos la palabra reservorio. ¿Qué es la palabra reservorio, Aileen? La palabra reservorio es un hombre, es un animal, es una planta, es una materia inanimada, también llamada fomite. Es otra palabra que vas a escuchar, la palabra fomite, una materia inanimada que contenga parásitos o que contenga cualquier otro microorganismo, puede ser bacteria, virus, hongo, lo que tú quieras, ¿ya? Que pueda vivir y multiplicarse en ellos y ser una fuente de infección para un huésped susceptible. Básicamente donde está la infección, donde están básicamente el parásito, donde está el virus, lo que tú quieras. Y finalmente, el estado de portador. ¿Qué es el estado de portador, Ailén? Es un estado de adaptación animal en la cual el microorganismo patógeno vive en el huésped sin causarle daño, como normalmente sucede en el 90% de las personas positivas para entamoeba histolítica. Por ejemplo, aunque no lo crean, entamoeba histolítica es un tipo de ameba, ¿ya? La vamos a estudiar porque produce patologías, ¿ya? Pero la entamoeba histolítica vive en nuestro interior. Nosotros normalmente solemos ser portadores de muchísimos, y lo van a ver en sus clases, somos portadores de muchas bacterias, somos portadores a veces incluso de parásitos, somos portadores incluso de amebas, ¿ya? Pero como somos inmunocompetentes, no nos hacen absolutamente nada, ¿ya? No tienen la capacidad de causarnos daño, simplemente están ahí viviendo y nosotros los estamos portando, ¿ya? Pero como te digo, no nos produce daño, a menos que te dé algún cáncer, que desarrolles VIH y entonces ahí se agarrará la oportunidad, digamos, de poder infectarte. Entamoeba histolítica es una mega muy conocida por producir diarreas acuosas en pacientes con VIH, ¿ya? Producen patologías en pacientes inmunodeficientes. Otra terminología importante es la palabra vector, ¿ya? La palabra vector. ¿Qué es la palabra vector, Aileen? La palabra vector es un artrópodo, un animal invertebrado que transmite el parásito al huésped. Por ejemplo, las moscas, los mosquitos, cualquier tipo de artrópodo, ¿ah? Puede ser un chinche, puede ser un ácaro, puede ser lo vamos a estar viendo a través de las clases cada uno de ellos. ¿De qué manera un vector tiene la capacidad de transmitir el parásito al huésped? Puede ser picando, o sea, cuando básicamente introduce básicamente su pico básicamente en tu piel y absorbe sangre, por ejemplo, un mosquito. Puede ser a través del depósito de material infectante y contaminar alimentos u otros objetos. Por ejemplo, imagínense que ahora aquí, esto es básicamente popó. Ya vamos a imaginar que es popó. Imagínense que por aquí hay una mosquita. Y la mosquita se posa normalmente, ustedes saben, la mosca se posa normalmente en el excremento en sí. Y luego tú estás en la calle comiendo no sé, tu arroz con pollo. Si esta mosquita vuela cerca de tu plato y posa un poquito de excremento de lo que sea, que no sabes si es de humano o digamos, o de perro, en tu comida, eso se llama que es un vector mecánico. O sea, básicamente lo que hizo es transportar. Transportó de un lado a otro, digamos, el material contaminante, como acá dices, ¿no? Depósito de material infectante. De un lado a otro transportó ese material infectante y te contaminó. Pero cuando se le dice, por ejemplo, que es un vector biológico, esto cambia la cosa, porque cuando te dicen que es un vector biológico, eso significa que dentro suyo del vector ocurrió un tipo de reproducción o ocurrió un ciclo biológico. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, esto ocurre principalmente en los mosquitos. Por ejemplo, aquellos que perdón, el dengue o que transmiten el Zika. Dentro del interior del mosquito, o mejor dicho, dentro de su sistema digestivo, ellos van a hacer un ciclo de lo que sea que se hayan infectado, ¿ya? Y luego de hacer ese ciclo, recién te van a infectar. Cuando ellos hacen un ciclo biológico dentro de su cuerpo, se les dice vectores biológicos. Mientras que cuando simplemente lo transportan a través de sus patitas, de sus alitas o así,
Eso se les dice vectores mecánicos, ¿ya? ¿Por qué te explico esto? Porque lo preguntan. Hay preguntas a veces sencillas que te hacen en parasitología que simplemente tienen que ver con definiciones y terminología. Vas a ver que vas a encontrarte alguna pregunta de qué tipo de relación parasitaria es, que es básicamente todas las que te acabo de explicar, o te van a preguntar, por ejemplo, el mosquito tal que transmite el virus del dengue o que transmite el virus del Zika, ¿es un vector biológico o es un vector mecánico? ¿Ustedes qué opinan? ¿Es un vector biológico o mecánico? Es biológico, ¿cierto? Mientras que una mosquita que simplemente lleva el excremento de un lado a otro, eso es un vector mecánico. ¿Listo? Esto es justamente lo que yo les estaba explicando, ¿no? Vectores biológicos versus vectores mecánicos. Los biológicos son organismos vivos que participan activamente en la transmisión del patógeno. O sea, básicamente el virus, la bacteria, lo que sea, se desarrolla y se multiplica dentro del mosquito. Mientras que los mecánicos simplemente lo transportan en sus patitas, en su abdomen, en la superficie simplemente. ¿Listo? ¿Cuáles son, por ejemplo, algunas enfermedades que se relacionan con vectores biológicos? Malaria, dengue, enfermedad de Chagas. Mientras que normalmente los que hablan de contacto son justamente, se dan cuenta, son las que producen diarreas, las intoxicaciones alimentarias, Shigella, E. coli, por ejemplo. No se preocupen, que cada una ya las estaremos viendo posteriormente en clase. Esto simplemente es una clase introductoria. ¿Qué otra cosa yo tengo que saber? ¿Ya? Normalmente van a darse cuenta que hay, digamos, hay un periodo, ¿ya? Y esto lo descubrió principalmente Daniel Alcides Carrión, por eso se celebra el Día de la Medicina Peruana, porque así como a modo de background histórico, para que lo tengan en cuenta, Daniel Alcides Carrión lo que hizo fue básicamente no descubrió, ¿no? Ya se sabía de la Bartonella basiliformes, que producía la enfermedad de la verruga peruana. ¿Ya? Pero hace muchísimos años, antes de que se supiera esto, había una disyuntiva. Habían científicos, porque lo interesante de la verruga peruana es que básicamente se divide en dos fases, una fase, digamos, febril y una fase verrucosa. Entonces, habían algunos pacientes que tenían fiebre y habían otros pacientes que solo tenían verrugas. Entonces, los científicos en ese tiempo, la disyuntiva era, ¿estamos hablando de dos enfermedades diferentes o estamos hablando de una misma enfermedad con dos estadios clínicos? Esa era la disyuntiva de hace años y por eso mucha gente moría de la verruga peruana. No se sabía cuál era, no se sabía cómo tratarlo porque no sabían si estaban hablando de dos enfermedades diferentes o una solita. Y lo que hizo Daniel Alcides Carrión es básicamente inyectarse solito un extracto de la verruga peruana y luego de inyectarse ese extracto, él todos los días se sentó, desde que tuvo la infección hasta el último día de su vida, se sentó a describir cada una de sus manifestaciones clínicas. Y por él se supo que estábamos hablando de una misma enfermedad con dos estadios clínicos. Lo que hizo Daniel Alcides Carrión es una descripción de los periodos de la infección, porque tenemos un periodo que normalmente se caracteriza por el periodo de la infección inicial, el periodo prepatente, el periodo de incubación, el patente y el subpatente. ¿Ya? Cada uno tiene una característica, ahora lo vamos a revisar, pero esto es la importancia detrás de saber un poquito de parásito y de micro, ¿ok? Hasta con background histórico te lo saco. Primero tenemos el primer periodo, que es el periodo de infección inicial. Ocurre cuando el parásito entra en contacto con el huésped, o sea, es básicamente el primer toquecito que tú tienes con tu parásito. Luego tenemos el periodo prepatente. Es el tiempo entre la llegada del parásito al huésped y la observación de sus formas detectables o sus formas de huevos. Esta normalmente el periodo prepatente se junta mucho a veces con el periodo de incubación, que es lo mismo más o menos a veces, porque se solapan entre ellos. Porque el periodo de incubación es el intervalo entre la infección y la aparición de las primeras manifestaciones clínicas. Hay algunas infecciones que se caracterizan porque ya puedes detectarlo en forma de huevos o larvas en la sangre del paciente, por ejemplo, y además también se presenta con la manifestación clínica. Por eso a veces se solapan, pero cada una tiene su nombre. Prepatente significa que ya puedes observar una forma detectable de la enfermedad o del parásito. Y el periodo de incubación es el intervalo entre la infección y la aparición de tu primer síntoma. Ya ese es el periodo de incubación. Si ustedes le preguntan en general y lo van a ver, les va a venir preguntas. Periodo de incubación es el intervalo entre la infección y la aparición de tu primera manifestación clínica. No te olvides de eso.
Luego tenemos el periodo patente, que es básicamente la etapa en la cual el parásito es demostrable en el huésped. O sea, tú puedes demostrar que existe el parásito en el huésped. Y normalmente coincide con la fase activa de la enfermedad, o sea, cuando la enfermedad está en su pico o cuando la infección está en su pico. Y finalmente culminamos con el periodo subpatente, que es la fase en la que los parásitos ya son prácticamente indetectables, ¿no? Hay muy bajas concentraciones, a veces es muy difícil localizarlos y es muy interesante esto porque a veces dejamos de luchar, digamos, contra esta parasitosis, pero aún persiste en el huésped. El huésped no se ha curado, no se ha liberado del parásito. Pero como tiene, digamos, bajas concentraciones o concentraciones casi indetectables, a veces es un poco difícil hacerle seguimiento y también el tratamiento, ¿no? Pero también se asocia en sí a periodos clínicos de mejoría y también se asocia a recaídas, ojo, por eso es importante. Esto no solo se aplica a parásitos, sino también se aplica a microbiología, porque recordemos que nuestro periodo en sí de enfermedad, desde que agarramos la bacteria o desde que agarramos el virus o el hongo, tiene un periodo de infección inicial, tiene un periodo de incubación y también tiene un periodo donde es principalmente patente. ¿Ya? Otros dos términos que ustedes necesitan conocer es el periodo de patogenicidad y la virulencia. ¿Qué es la patogenicidad? Yo justamente te lo comenté a inicios de la clase en la introducción. Es la capacidad que tiene un agente infeccioso para producir enfermedad. Mientras más patógeno es un agente, más enfermedad te va a producir. La virulencia es el grado de patogenicidad de un agente infeccioso, ¿ya? Entonces, cuando te dice que es muy virulento, es muy patógeno. Si te dice que es menos virulento, no es tan patógeno, ¿ya? Listo. ¿Alguna pregunta hasta este momento? Porque hasta lo que hemos visto hasta ahora son básicamente definiciones. ¿Alguna pregunta, chicos? Para ya ir a las clasificaciones de los parásitos en general. ¿Todo bien? Listo. Ya, chicos, entonces ahora vamos a hablar acerca de la clasificación, ¿no? Porque recordemos, es muy importante la clasificación en micro y en para, y mi mayor recomendación para este curso es aprendan a clasificar. Si ustedes aprenden a clasificar bien, les va a ir muy bien en el curso, ¿ya? Porque si ustedes tienen el orden correcto de cómo suceden las cosas y a qué pertenece cada uno, se van a dar cuenta que es muy fácil a veces simplemente eliminar respuestas o eliminar alternativas porque no hay forma de que sean, ¿ya? Esta es la clasificación clásica y ordinaria de los parásitos. Se clasifican normalmente en tres grupos, en protozoos, en helmintos y en artrópodos, que es justamente lo que vamos a ver en las clases. Los protozoos son, por ejemplo, las amebas, también llamadas de forma científica como rizópodos. Tenemos a los flagelados, a los ciliados y a los esporozoarios. Estos son los rizópodos, estos son los ciliados, los flagelados y los esporozoos. No se preocupen que vamos a estar viendo cada uno por individual, solo vayan conociéndolo. Luego tenemos a los helmintos, donde tenemos, por ejemplo, a los nematelmintos, a los platelmintos y a los tremátodos, ¿no? Justamente ahí están viendo más o menos la forma que suelen tener. A mí los que más miedo me dan son los nemátodos, luego vamos a ver por qué. Y finalmente tenemos a los artrópodos, que básicamente son dos, ¿no? Entre unas son los insectos, que ahí se catalogan a los mosquitos, básicamente a las moscas, y por el otro lado vamos a tener a los arácnidos. ¿Listo? Listo. Entonces tenemos a los protozoos, se los presento. Tenemos a las amebas, tenemos a los flagelados, tenemos a los ciliados y a los esporozoarios, ¿ya? Por favor, quédense con esta tabla. Esto yo les invito a que luego de la clase lo revisen con mayor, digamos, calma, ¿ya? Porque aquí yo les he hecho un súper resumen de todo lo que ustedes tienen que saber. Si algo falta, es imposible. Acá está todo, ¿ya? Aquí tienen toda la clasificación, ¿ya? Chequenla luego posteriormente con más calma. ¿Qué son las amebas? Las amebas son básicamente, se caracterizan por tener esta forma que ustedes están viendo aquí, ¿ya? Estas son las rizópodos o son las amebas. Tienen normalmente unos pseudópodos que son básicamente como unas pseudopatitas, así se les dice, pseudopatitas, que son prolongaciones de su propio citoplasma. Este es el citoplasma en sí, digamos, de la ameba. Y estas cosas que ustedes están viendo son prolongaciones nada más. Sigue siendo el citoplasma de la ameba, ¿ya? Pero se locomocionan de esa forma, así se mueven, por sus pseudópodos, por sus pseudopatas. Por el otro lado, tenemos a nivel de la locomoción a los flagelados. Los flagelados se caracterizan por tener unas estructuras que son unas colitas que son largas y delgadas. Ese es un flagelo, ¿ya? Los flagelados se caracterizan por tener flagelos. Luego tenemos a los ciliados. Los ciliados se caracterizan por tener esta vainita de aquí. Esos pelitos ustedes que ven así microscópicos, esos son las patitas con las cuales se mueven.
¿ya? Estos son los ciliados. Y finalmente tenemos a los esporozoarios, que básicamente no tienen locomoción, o sea, no se mueven, no tienen forma de locomoción activa en su etapa adulta, ¿ya? No se mueven los esporozoarios. La forma de reproducción. Normalmente la forma de reproducción en los protozoos en general se van a dar cuenta que es asexual, principalmente asexual. Tenemos dos formas, que es la forma de visión binaria y conjugación, que luego le vamos a ver, no se preocupe. Pero en sí, cuando ustedes hablan de protozoos, no hay forma, así le pongan en su examen, este protozoo tiene esta forma de reproducción sexual, es mentira, ¿ya? Los están engañando. Ahí le marcan falso lo que ustedes quieran, no existe. Al menos a nivel de las amebas, porque a nivel de los flagelados, de los ciliados y de los esporozoarios, sí hay una cierta reproducción sexual, pero mayormente son asexuales, ¿ya? Si les ponen, por ejemplo, por mayoría van a ser asexuales, pero los flagelados, ciliados y esporozoarios sí tienen cierta reproducción sexual que es respetable. De ahí tenemos ejemplos de organismos, ¿ya? Luego los vamos a ver cada uno por individual. Por ejemplo, las amebas, la entamoeba histolítica que yo te estaba comentando al inicio de la clase, eso es un tipo de ameba. Un flagelado puede ser la Giardia lamblia, el Trypanosoma cruzi, por ejemplo, que causa la enfermedad de Chagas. Un ciliado, el Balantidium coli, que luego lo vamos a ver. Y un esporozoario, por ejemplo, el Plasmodium falciparum. Formas infectantes. Normalmente las formas infectantes son las formas como el huésped se va a infectar. Vamos a tener unas formas que principalmente se caracterizan por ser quistes o a veces formas de esporozoitos. No se preocupen por entender los términos ahora mismo porque van a tener una clase especial de cada uno de ellos, no se preocupen, y lo van a entender cada uno por individual. Solo queremos que sepan ustedes las generalidades. ¿Cuál es el hábitat normal de las amebas? Los ambientes acuáticos, los suelos húmedos, el intestino humano. No sé si escucharon acerca de la ameba come cerebro que salió más o menos hace un año y medio, que eran básicamente que algunas personas se habían contaminado en piscinas acerca de las amebas. Y eso tiene correlación con lo que es parasitológicamente, digamos, con los fundamentos parasitológicos, porque las amebas viven en ambientes acuáticos. Los flagelados normalmente suelen vivir en los intestinos, en la sangre o en los tejidos, dependiendo de la especie. Los ciliados les gusta vivir más o menos en los intestinos y los esporozoarios les gusta vivir en las células del cuerpo, en los eritrocitos, o sea, los glóbulos rojos, en los hepatocitos, que son básicamente las células del hígado. Y bueno, ahí tienen su mecanismo patogénico, ¿no? Que va desde invasión, lesión y todo lo demás. Aquí justamente está un ejemplo de los organismos. Esta es la entamoeba histolítica que causa la amebiasis, así se ve. Esta es una Yardelamblia, me parece, ¿no? Que causa yardiasis, que básicamente causa un cuadro sintomático de diarrea. Este es Balantidium coli, que justamente pueden darse cuenta que se caracteriza por esos cilios, esas patitas que tienen ahí, que es su forma de locomoción. Y los esporozoarios, ¿ya? Los esporozoarios en su forma adulta, como les decía, no tienen forma de locomoción, pero en su forma larvaria, que normalmente sí hay en la malaria, por ejemplo, o en la Toxoplasma gondii, sus formas larvarias sí se mueven, pero su forma adulta no. Les presento entonces a las amebas. Normalmente las amebas se caracterizan por dos, ¿ya? Hay algunas amebas que les encanta son amebas de vida libre, o sea, no viven dentro de nadie, mejor dicho, de ningún, digamos, animal, de ninguna persona, les gusta vivir en lagunas, cosas así. Por ejemplo, tenemos a la cantamueva, a Naegleria y a la Balamutia. Mientras que las amebas, que son de vida parasitaria, o sea que les encanta habitar básicamente dentro de un huésped, puede ser un ser humano, puede ser un animal, tenemos a Histolítica, tenemos a Dispar, a Coli, a Endolimax nana y Yadomoeba butchi, ¿ya? Estas son normalmente las formas. Normalmente se caracteriza por tener una forma de trofozoito y una forma de quiste. Las formas de quistes normalmente suelen ser las formas infectarias, pero a veces depende del tipo de especie que estemos viendo. Las más conocidas y que probablemente les van a preguntar, Entamoeba histolítica y Entamoeba coli, pero no se preocupen que tienen toda una clase de amebas con una docente. Ahora veamos a los flagelados. Yo les dije que a los flagelados les encantaba vivir en los intestinos, ¿no? ¿Quiénes les encanta vivir principalmente en los intestinos? A Dientamaeba fragilis, a Giardia lamblia, por eso causa diarreas, a Tricomona hominis. También tenemos algunas que les encanta estar a nivel del aparato urogenital. Justo yo acabo de salir de, ¿cómo se llama? De ginecología. Y efectivamente, ¿ok? Hay algunos parásitos que les gusta estar a nivel de la vagina, ¿ya? Les encanta parasitar o, bueno, mejor dicho, habitar
algunos lugares como puede ser la vagina y produce infecciones por la vagina, ¿no? Que es el Trichomonas vaginalis. Y también tenemos algunas que les encanta estar a nivel tisular, o sea, a nivel de los tejidos, como puede ser la leishmania o el trypanosoma, ¿ya? Tienen normalmente dos formas, que es su forma de troposoo y su forma de quiste, pero los flagelados se caracterizan por lo mismo siempre, sus flagelos. Luego tenemos a los ciliados, donde tenemos, por ejemplo, Balantidium coli, ¿ya? Los ciliados normalmente van a tener dos formas, su forma de trofozoito y su forma de quiste. La morfología, como yo les dije, se caracteriza principalmente por tener cilios. Los cilios son unas patitas, unas estructuras cortas, numerosas, porque son como un montón, ¿ya? Que cubren muchas veces parcial o totalmente el cuerpo de lo que viene a ser el parásito en sí. Su forma de locomoción es básicamente los cilios. Se mueven a través de los cilios en medios acuáticos. Tienen dos núcleos, ojito con eso, tienen dos núcleos que uno se le llama el macronúcleo y el otro se le llama el micronúcleo. El macronúcleo normalmente es responsable de las funciones metabólicas y de actividad celular, mientras que el micronúcleo participa en la reproducción sexual, o sea, básicamente se suele más o menos reproducir los cilios por conjugación, ¿ya? En la forma de reproducción asexual tenemos la fisión binaria y en la forma de reproducción sexual tenemos por conjugación, ¿ya? Y el hábitat básicamente medios acuáticos, ¿no? Tenemos ahí el trofozoito y el quiste. Ya, esto es lo que yo quería explicarles porque es muy importante que ustedes lo sepan, ¿ya? Los ciliados tienen más o menos dos tipos de reproducción, la reproducción asexual y la reproducción sexual. Normalmente siempre va a primar siempre en una primera instancia, como yo les dije al inicio, la reproducción asexual. ¿Pero qué es? ¿No? Es la pregunta. La fisión binaria es el proceso en el que un ciliado se divide en dos células hijas genéticamente idénticas, o sea, de uno salen dos que son iguales a él, ¿ya? ¿Cómo se hace normalmente? El núcleo, que es esta cosa que están viendo aquí, que es el macronúcleo, ¿ya? Y el micronúcleo, que es este que están aquí, se van a dividir por mitosis. Y como se dividen por mitosis el micronúcleo y el macronúcleo, al final generan dos células hija genéticamente iguales. Por el lado contrario, la conjugación o la reproducción sexual es el proceso en el cual dos ciliados, por eso se le dice sexual, porque involucra a dos cilios o a dos ciliados. Cuando dos ciliados básicamente intercambian su material genético, ¿ya? A través de sus micronúcleos, que son estas cosas chiquitas que ustedes están viendo aquí, estos micronúcleos, cuando intercambian básicamente su material genético, de esa forma cuando se alinean, básicamente se conjugan o digamos se reproducen de manera sexual, generando básicamente otro hijito, ¿no? Otro ciliado básicamente. Esas es básicamente las formas de reproducción. Ya. Y terminamos con la parte de los esporozoarios, ¿ya? Los esporozoarios más conocidos son, por ejemplo, los Cryptosporidium, Toxoplasma gondii y los Plasmodium. Los esporozoarios se caracterizan por presentar ambos ciclos. Tienen tanto el ciclo sexual como el ciclo asexual y presentan dos hospederos. Tenemos el hospedero definitivo y el hospedero intermediario, ¿ya? Yo les decía, ¿no? El hospedero definitivo suele ser a veces, muchas veces el mosquito, mientras que el hospedero intermediario suele ser el hombre, ¿ya? Ahora sí, vamos a hablar netamente de lo que vienen a ser los helmintos. Yo les dije que justamente los que a mí más cosa me dan son los nematelmintos. ¿Por qué? Porque estos son justamente los parásitos intestinales. Estos son los desgraciados que les encanta vivir básicamente en los intestinos. Tenemos a Ascaris lumbricoides, a Trichuris trichura, Ankylostomideus, Ancylostoma duodenale. Por ejemplo, Ancylostoma duodenale y Necator americano son conocidos por ser las famosas uncinarias. Tenemos toda una clase especialmente para eso. Pero son básicamente los famosos parásitos vampiro. ¿Por qué? Porque se aferran a tus intestinos y empiezan a chupar básicamente sangre, ¿ya? Literalmente empiezan a chupar sangre. Y la principal manifestación clínica que presentan estos pacientes con infección tanto de Ancylostoma duodenale como de Necator americanus es básicamente anemia, una anemia grave, porque tienen todos los días un parásito que les está chupando la sangre en los intestinos, bien fuerte. Tenemos también a los enterobios vermiculares, también llamados los famosos, básicamente los oxiuros. ¿Han escuchado, chicos, acerca de los oxiuros? ¿Alguien ha escuchado de los oxiuros? También llamados los pinwort. ¿Qué saben acerca de los oxiuros, chicos?
Los oxíoros son aquellos parásitos que, bueno, normalmente predominan, justo esa es una clase que yo dicto, normalmente predominan en la etapa pediátrica, ¿ya? O sea, básicamente en los niños, ¿ya? Y normalmente tienen una contaminación mano, ano, boca. ¿Qué es la contaminación mano, ano, boca? Normalmente estos parásitos van a estar básicamente a nivel de lo que viene a ser ¿cómo decirlo? Los glúteos, las nalgas, justamente a nivel alrededor del ano, ahí se van a guardar básicamente los oxíoros, ¿no? Que son los parásitos. Y el niño, como obviamente le causa picazón o le causa incomodidad tener parásitos a ese nivel, se va a rascar. Y luego de rascarse se lo va a llevar básicamente a la boca, ¿no? En este caso es ano, mano, boca. Ahora sí, ano, mano, boca. Ano, mano, boca, ¿no? Y ya una vez se lo llevan a la boca, pues básicamente, digamos, prolifera o se continúa el ciclo biológico, ¿no? Lo interesante acerca de los nematelmintos es que tienen básicamente sus formas parasitarias bien divididas, su forma de huevo, su forma de larva y su forma de adulto. Los platelmintos, aquí por ejemplo tenemos a Taenia solium, Gymnolepis nana, Gymnolepis diminuta. Los platelmintos se caracterizan básicamente por tener esta conformación, donde básicamente tienen su escólex, que es su cabeza, todo su cuerpo, que son básicamente las proglótides, ¿no? Y también suelen tener incluso reproducción sexual, porque son parásitos a veces, muchas veces tan avanzados que tienen, digamos, como formas primitivas de órganos sexuales, tanto femeninos como masculinos. Los tremátodos son básicamente, como ustedes están viendo, ¿no? Unas especies de larvas que tienen un poquito más, digamos, de inclinación hacia el mar, como por ejemplo la fasciola hepática, Paragonimus o esquistosoma, ¿no? Son básicamente larvas. Se caracterizan por tener básicamente este ciclo biológico conformado por huevo, miracidio, esporoquiste, redia, cercaria y metacercaria, ¿ya? Y finalmente culminamos la clase del día de hoy con los artrópodos, ya que son una de mis, digamos, de mis clases preferidas, a pesar de que no las dicto mucho, que es básicamente arácnidos, ¿ya? Que aquí podemos incluir a los ácaros, podemos incluir, por ejemplo, a los que producen sarna, por ejemplo, podemos incluir a las arañas, a la Loxoceles laeta, que es la araña violinista, perdón, la araña de rincón, la Actrodectus martans, que es la viuda negra, por ejemplo, a los escorpiones podemos incluir, ¿no? Son básicamente los artrópodos, todos aquellos transmisores mecánicos y biológicos, que son justamente todos los que están viendo en pantalla. Abejas, por ejemplo, mariquitas, por ejemplo, mariposas, escorpiones, moscas, también incluyen, por ejemplo, a las hormigas, por ejemplo. Todo aquel insecto que huele, ¿ya? O que pique como tal, ¿ya? Es un artrópodo, ¿ya? Eso sería todo, chicos, por la clase del día de hoy. En realidad esto solo es una clase de generalidades. Esta clase de generalidades es para que ustedes tengan un poco de introducción acerca del curso. No se preocupen si no han comprendido algunas cosas o si no han comprendido otras. He tratado realmente de agarrar, creo que no sé cuántos capítulos y resumirlo bastante. Pero no se preocupen, que van a estar viendo cada microorganismo que yo les he mencionado el día de hoy, Entamoebis tolítica, yo que sé, Gymnolepis nana, los oxiuros, los ácaros, Loxoceles laeta, Lactoetus martans, cada uno tiene su clase, ¿ya? Y lo van a estar viendo con su docente respectivo. Y bueno, chicos, eso sería todo por el día de hoy. Espero les haya gustado y nada, nos estaremos viendo en la clase del día de mañana. Adiósito, chicos.